En este curso vamos a ver ahora procedimientos de integración inmediata y mediante factor. Por lo tanto, vamos a ocupar las fórmulas de la 24, 25, 26, 27, 28 y 29 para este curso. Te las voy a poner aquí abajo el enlace para que las descargues y me sigas en este curso. Tenemos una pequeña nota antes de iniciar. Dice, si el integrando no tiene una de las formas anteriores, se le reduce siempre que sea posible, mediante transformaciones adecuadas a una de ellas, y luego se integran. Una de dichas transformaciones consiste en multiplicar el integrando por un factor constante y por su recíproco. Empecemos, vamos a ver cómo se resuelve. Empecemos con esta integral. La integral de e a la 3x por diferencial de x. Si observamos la fórmula 28, dice que la integral de e a la u por diferencial de u va a ser igual a e a la u más c. Entonces vamos a identificar las partes que nos dice la fórmula 28. Entonces en este caso u va a ser igual a 3x. Du tendría que ser 3 por diferencial de x. Si observamos en esta parte, entonces, tenemos dx, pero nos falta el 3, como lo hemos venido trabajando. Bueno, le agregamos el 3 para que quede completo, pero le agregamos al final su recíproco. Ahora sí podemos proceder con la fórmula 28, ya la tenemos completa, pero sin olvidarnos del recíproco, como lo hemos venido trabajando. Entonces será 1/3 de e a la 3x más c. Con esto terminamos esta integral. La siguiente integral, la integral de x al cuadrado por diferencial de x entre 2 veces la raíz de x al cubo menos 1. Observemos nuestras fórmulas para ver a cuál se parece y observamos que tiene mucha similitud con la fórmula 26. Que la integral de du sobre 2 veces la raíz de u va a ser igual a la raíz de u más c. Identificamos las partes primero entonces. ¿Quién es u en este caso? Bueno, sería x al cubo menos 1. ¿Quién es de u? Pues sería 3x al cuadrado por diferencial de x. Y entonces según la fórmula aquí tendremos que tener du. Pero si observamos nos falta nuevamente un 3, le colocamos un 3 y le ponemos su recíproco. Ya la tenemos completa, entonces lo podremos aplicar y decimos entonces 1/3 de la raíz de u más c. En este caso u tiene un valor de x al cubo menos 1, pues lo terminamos entonces. 1/3 de la raíz, nada más sustituimos ahora su valor, x al cubo menos 1, más c, para terminar así nuestra integral. Para la siguiente integral tenemos lo siguiente, x por diferencial de x es entre x al cuadrado más 1. Observamos entonces si se parece a alguna de nuestras fórmulas. Observamos la fórmula 29 que dice la integral de la diferencial de u sobre u va a ser igual al logaritmo de u más c. Entonces identifiquemos quién es u. Si observamos la fórmula, u va a ser x cuadrada más 1. Diferencial de u va a ser igual a 2x por diferencial de x. Observamos nuevamente que a esta parte que viene siendo la diferencial de u nos falta un 2. Se lo colocamos, ponemos el recíproco. Ya está completo, entonces ahora sí podemos aplicar la fórmula. No nos olvidemos del recíproco y tenemos 1/2 del logaritmo de u más c. Pero u vale x al cuadrado más 1, solamente lo cambiamos por el logaritmo de x al cuadrado más 1 más c, para terminar nuestra integral. Veamos cómo se hace esta otra integral. La integral de 2x al cubo menos x al cuadrado todo al cuadrado por 3x al cuadrado menos x por diferencial
de x. Nuevamente observamos nuestras fórmulas. De la 24 a la 29 observamos que se parece a la fórmula 24, si lo quieres ver de esta forma. Entonces identifiquemos a quién es x. En este caso x viene siendo 2x al cubo menos x al cuadrado. Diferencial de x viene siendo 6x al cuadrado menos 2x, todo por diferencial de x. Entonces nuevamente observamos, tenemos x, pero nuestra diferencial de x, vemos que nos falta algo. Aquí son 3, aquí es 1, entonces nos falta el 6 y el 2. Si le ponemos un 2 aquí, ya tendríamos 2 por 3, 6, y 2 por 1, 2. Entonces nos falta un 2 aquí y le colocamos su recíproco para que esta expresión, vamos a hacerla, nos quede igual a la anterior. Entonces esto nos va a quedar 2 por 3, 6x al cubo menos 2x. Todo, por supuesto, por diferencial de x. Entonces observamos que nos va a quedar igual si le colocamos este 2. Entonces ya lo tenemos completo, pues lo terminamos entonces. Nos quedaría un medio de x, en este caso son 2x al cubo menos x al cuadrado a la 2, pero 2 más 1 según la fórmula sería 3 sobre 3. Para quedarnos entonces a 2x al cubo menos x al cuadrado, todo al cubo, sobre 6 más c. 2 por 3, 6. Y hemos terminado nuestra integral. Resolvamos la siguiente integral. La integral de DI entre la raíz de 25 menos I al cuadrado. Vamos nuevamente a nuestras fórmulas. De entre todas las que tenemos, ya vemos que no se parecen ni a la 24, ni a la 25, 26, 27, 28, 29, pero tenemos las fórmulas que ya teníamos anteriormente, y en este caso observamos la fórmula 20, donde dice la integral de du sobre la raíz cuadrada de a al cuadrado menos u al cuadrado. ¿Cómo sé que es a al cuadrado? Bueno, porque ya habíamos mencionado la regla de oro, que las primeras letras del alfabeto serían las constantes y las últimas letras del alfabeto serían las variables. En este caso, como tenemos un número 25, este es a. Vamos a hacer que se parezca a la fórmula 20. Esta sería como du, acá nos quedaría a al cuadrado y esta sería u al cuadrado. Pero, visto de otra forma, sería la raíz de 5 al cuadrado menos i al cuadrado. Ahora sí, porque 5 por 5 me va a dar 25. Nada más lo estoy cambiando para que se parezca a la fórmula. Y entonces ya no tenemos problema. Identifiquemos quién es u entonces. En este caso u va a ser igual a la y de u, pues de y. Está completo, no hay nada que cambiar, ni siquiera un recíproco. Entonces está completa nuestra fórmula, por lo tanto seguimos el orden. Sería entonces el arcoseno de u entre a, en este caso u es y, sobre a, que sería 5, y más c, para terminar ahí nuestra integral. Realicemos esta otra integral, la integral de dx sobre 9x al cuadrado menos 4. Observamos todas nuestras fórmulas y vemos que se parece a la fórmula 19. Identifiquemos las partes, hagámoslo de esta forma. Dx sobre 9x al cuadrado menos 2 al cuadrado. 2 por 2 me va a dar 4, para que se parezca más a la 19. Identifiquemos las partes. U al cuadrado sería 9x al cuadrado. U sería, por supuesto, la raíz de 9x al cuadrado, que sería 3x. Du sería entonces 3dx.
Ya tenemos identificado u al cuadrado. Vamos a identificar a al cuadrado. A al cuadrado sería 2 al cuadrado. Entonces, a sería nada más 2. Si vemos la fórmula, nos pide du, la diferencial de u, pero la diferencial de u es 3 dx. Y yo nomás tengo dx. Me faltaría un 3. Como lo hemos venido trabajando, le pongo un 3 y le pongo un tercio. Ya la tengo completa, ya puedo aplicar mi fórmula 19, que dice, sin olvidarme del recíproco, un tercio, y luego dice 1 sobre 2a. 1 sobre 2 veces a, pero a vale 2. Entonces 2 por 2. Por el logaritmo natural, hago un paréntesis, u menos a. U, que sería 3x, 3x menos a, pero a vale 2. 3x menos 2. Sobre u más a. U, que sería 3x, más a, que sería 2, más c. Simplificando, ¿qué nos quedaría? Entonces 1 por 1, 1, sobre 2 por 2, 4, 4 por 3, 12. Por el logaritmo natural de 3x menos 2 sobre 3x más 2 más c. Para terminar así nuestra integral. En estas fórmulas de integración inmediata tenemos que tener mucho cuidado porque la fórmula, si observas desde la fórmula 18, 18, 19, 19a, 20, ¿sí? Tal vez se parecen o podríamos confundirlos, pero ahí ten en cuenta que tenemos que observar el signo, tenemos que observar el orden, si estamos hablando de una u al cuadrado o una a al cuadrado. Observa la fórmula 18 que dice b al cuadrado más a al cuadrado. La 19 dice u al cuadrado menos a al cuadrado. La 19a empieza con a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces hay que observar que coincide el signo, que coincidan las a o las b o las u en este caso, para aplicar la fórmula correcta. La siguiente integral, la integral de dx entre 9x al cuadrado menos 1. Observa que igual tiene mucha similitud con la fórmula 19. Identificamos las partes. Nuevamente, u al cuadrado va a ser igual a 9x al cuadrado. U sería 3x. Acuérdate que despejando en este caso, sacándole la raíz, tenemos 3x. Du sería igual a 3 dx. A al cuadrado sería 1 al cuadrado. No me afecta, no viene el cuadrado, pero 1 por 1 sigue siendo 1. Entonces a al cuadrado es 1 al cuadrado. Y a sería 1, ¿verdad? No me afecta en lo absoluto. Entonces yo nada más observo que du, en este caso es 3 dx. Aquí me falta nuevamente un 3. Le pongo un tercio de este lado que sería su recíproco. Y ya puedo aplicar la fórmula 19. Entonces tengo un tercio que multiplica a 1 sobre 2 veces a, que vale 1, por el logaritmo natural de u menos a. U, que sería 3x, menos a, que es 1, entre u más a, 3x más 1. Todo más a. Y hemos terminado. Bueno, aquí si queremos simplificar, pues sería entonces 1 sobre 6. 2 por 1, 2 por 3 son 6. Por el logaritmo natural de 3x menos 1 sobre 3x más 1. Para concluir. Veamos esta otra integral. La integral de diferencial de t entre 4 menos 9t al cuadrado. En este caso ya tengo a al cuadrado menos u o b al cuadrado. A al cuadrado menos b al cuadrado. Veamos las fórmulas. Como te digo, la 19 y la 19a podría confundirse, pero la 19a me dice que es primero a al cuadrado menos b al cuadrado.
Entonces en este caso utilizaremos la fórmula 19a. Identifiquemos las partes. A al cuadrado, tendríamos nuevamente 2 al cuadrado, porque 2 por 2 me va a dar 4. A sería 2. Tenemos identificado la A. Ahora B al cuadrado sería 9t al cuadrado. B sería 3t. dB sería 3dt. Entonces nuevamente observamos que aquí arriba nos faltan 3. Se lo agregamos y le ponemos su recíproco. Ya la tenemos completa, ya podemos seguir entonces la 19a, sin olvidarnos del recíproco. Acuérdate de eso siempre, que no se te olvide. Su recíproco, y entonces tenemos que es por 1 sobre 2a. 1 sobre 2 veces a, pero a vale 2. Y por el logaritmo natural de a más b. A más b. Entonces sería 2 más 3t sobre a menos b. 2 menos b, que sería 3t más b. Concluyendo, tenemos 1 sobre 2 por 2, 4 por 3, 12 por logaritmo natural de 2 más 3t sobre 2 menos 3t más c. Y hemos concluido esta integral inmediata. Siguiente integral. Diferencial de x sobre la raíz de 9 menos 16x al cuadrado. Nuevamente observamos, tenemos una raíz, entonces tenemos a al cuadrado y tenemos b al cuadrado. Observemos nuestras fórmulas. La única que tiene que raíz de la 18 a la 20 sería la 20. Tenemos a al cuadrado, b al cuadrado, o u al cuadrado en este caso. Identificamos las partes entonces. A al cuadrado sería entonces 3 al cuadrado. Acuérdate que 3 por 3 nos da 9. Y a entonces sería 3. En este caso, siguiendo la fórmula, u al cuadrado sería 16x al cuadrado. U sería 4x. Acuérdate que es la raíz de aquí. 4x. Du sería 4dx. Y entonces, si observamos la diferencial de u, nos falta otra vez otro 4 aquí, le ponemos su recíproco y ahora sí podemos aplicarla directamente. Entonces sería un cuarto, su recíproco, por el arco seno de u entre a, 4x sobre a, que vale 3, más c. Y hemos terminado la integral. Veamos esta otra integral, la diferencial de x entre x al cuadrado más 9. Observa que se parece bastante a la 19, a la fórmula 19, porque tenemos u al cuadrado y a al cuadrado. Pero lo que te vengo diciendo, el signo. Entonces por este signo ya no es la 19, observa la 18. Parecieran iguales, pero en la 18 viene aquí el signo más, entonces vamos a ocupar la 18, ¿verdad? Veamos las partes entonces. En la 18, b al cuadrado va a ser x al cuadrado, b va a ser x, db pues dx. A al cuadrado, en este caso la 18, a al cuadrado serían 3 al cuadrado, para que 3 por 3 me dé una vez aquí. Y a sería 3. Ya tenemos identificadas las partes, entonces vemos la diferencial de b, que es de x, no nos falta nada, la aplicamos directa a la fórmula 18. Dice 1 sobre a, pero a vale 3. Por el arco tangente de b sobre a, b que vale x, sobre a, que vale 3, más c. Y de esta forma hemos terminado nuestra integral inmediata. Como ves, no tienen mayor dificultad, únicamente hay que tener cuidado en las fórmulas que vamos a ir utilizando. Voy a dejar aquí abajo
en la descripción el enlace para que tengas acceso a estos formularios. Siempre tenlos a la mano y ten cuidado cuando observes la fórmula que vas a aplicar, teniendo en cuenta nuevamente, te digo, los signos y si primero es A o después es B o viceversa. Hagamos esta otra integral, el coseno de teta por diferencial de teta sobre 4 menos seno al cuadrado de teta. Observamos entonces nuestras fórmulas, tenemos a al cuadrado y tenemos b al cuadrado. Observa la fórmula 19a. La 19a entonces, vamos a identificar sus partes nuevamente. A al cuadrado sería 2 al cuadrado. A sería el 2. Vamos a identificar a b al cuadrado, en este caso es el seno al cuadrado de teta. A b sería entonces seno de teta. La diferencial de b sería la derivada del seno, es el coseno de teta por diferencial de teta. Entonces, si observamos la diferencial, pues ya está completa, coseno de teta por diferencial de teta. Entonces nada más aplicamos la fórmula directamente. 19a dice 1 sobre 2 veces a, que vale 2, por el logaritmo natural de a más b. 2 más b, en este caso es seno de teta, sobre a menos b, 2 menos seno de teta, más c. Simplificando tendríamos entonces un cuarto del logaritmo natural de 2 más seno de teta sobre 2 menos seno de teta, más c. Y hemos concluido con esta integral. Realicemos la siguiente integral. Entonces, la integral de b de x sobre a al cuadrado por x al cuadrado menos c al cuadrado. Observando nuestras fórmulas, tenemos u al cuadrado menos a al cuadrado. Esta se parece a la fórmula 19. Vamos a identificar las partes nuevamente. Tenemos que u al cuadrado va a ser igual a al cuadrado por x al cuadrado. U sería la raíz de esta parte, que sería ax. De u sería a de x. Ahora identificamos a al cuadrado. A al cuadrado en este caso es c al cuadrado. A sería únicamente c. Identificamos du es a de x, pero aquí tenemos b de x. Si b es una constante igual que a, la b la podemos sacar. Entonces me quedaría b con la integral de dx sobre a al cuadrado, x al cuadrado menos c al cuadrado. Entonces, como ves, una constante la puedo sacar, me queda así. Pero aquí me dice que la diferencial de u es a de x. Y aquí me falta entonces la a, le coloco la a y le pongo el recíproco. Ya sería 1 sobre a o abajo de la b. Y entonces ya la tengo completa ahora sí, ya puedo aplicar la fórmula 19. Entonces ahora la 19 me dice que es 1, pero no me olvido de b sobre a. ¿Sí? Acuérdate de ese detalle. Nunca hay que olvidarnos del recíproco o de lo que está aquí afuera de la integral. B sobre a. Entonces así 1 sobre 2 veces a. Pero a vale c. Entonces 2c. Por el logaritmo natural de u menos a. U que vale ax menos a que vale c. Entre ax más c todo, la constante de integración. Simplificando esta parte me va a quedar entonces 1 por bb sobre 2ac, ¿sí? A por 2 por c, y se colocan primero los números y después por orden alfabético las letras. 2ac por el logaritmo natural de ax menos c sobre ax más c, para terminar así mi integral. Hasta aquí hemos terminado una serie de
de curso sobre las integrales indefinidas. Este curso, como viste, se compone de 4 videos. Te aconsejo que los repases, estudies, bajes las fórmulas que te dejo indicado aquí en el enlace. En el siguiente curso vamos a ver entonces las aplicaciones de estas integrales. Vamos a ver las aplicaciones en la administración y en economía. No te pierdas el siguiente video, va a estar interesante.